Talento de acción. La preparación de las personas para escapar de situaciones de tribulación, emergencia, escasez, peligro presentados en la guerra se adapta de acuerdo a la situación o circunstancia. Es muy importante conocer el lugar donde se encuentra físicamente para fijar la respuesta asertiva, sin tener miedo y usando la fuerza interna para supervivir ante lo siguiente. A. En la ciudad. 1. Bloqueo de la ciudad. Aléjese de edificaciones vulnerables a explosiones, bombardeos, derrumbes, invasiones, etc. Prepare una red de comunicación oral que garantice en conciencia la solidaridad y la seguridad, que incluya puntos de encuentro y refugios por invasión y bombardeo como inteligencia de supervivencia. Desarrolle una red humana de administración de todos los recursos existentes y un autoalimentarse de elementos como agua y lo demás. Mantenga un maletín de primeros auxilios, en él recursos suficientes para el intercambio, trueque de supervivencia en forma segura, monedas, medicinas, alimentos e incluso personas que puedan ayudar en otros lugares y a favor de este. 2. Salida de la ciudad. Prepárese con lo mínimo necesario de acuerdo al medio que va a utilizar, sea a pie, bicicleta, camioneta, etc. Tenga mapa de la travesía, GPS, brújula, manejando conceptos de desapego a todo lo establecido y conocido. Cuando decida salir, no debe regresar. Se requiere llegar a puntos de encuentro. Organice un campamento con los supervivientes de la red. Ubique cursos de agua y manténgase en el recorrido de forma ascendente para encontrar la naciente o el nacimiento o lugares más seguros. Em, sí, es como que dice el que esté en el monte, pues quédese ahí, o el que esté de la ciudad salga de ahí. Em, Me hago entender. Entonces, así a esa naturaleza estamos hablando de que ya en ese momento de guerra y de caos se debe actuar de esta manera para la supervivencia, porque si nos vamos a quedar sosteniendo un techo o un lugar de cuatro paredes, no tiene sentido. Entonces, B, en el campo, allá hablamos de la ciudad, ahora vamos a hablar de en el campo. Manténgase resguardado y unido con la familia. Eso es como que subrayar todo esto. Resguardado y unido, la unión hace la fuerza. Aléjese de lugares descampados en la noche. Realice una red con agricultores y gente de la región. Mantenga la comunicación oral para resguardar la vida, los cultivos y alimentos. Improvise refugios para supervivir y para guardar o esconder la comida según sea el caso. Economía en estos tiempos. El hombre desde tiempos ha vivido en una constante guerra, tanto física como espiritual, y jamás ha ganado la batalla al materialismo, porque todas las guerras desde el inicio de la historia humana han sido por materialismo, vergonzosamente, por poderes y reinos, los primeros por sus reyes y los segundos por sus papas, que lo único que también hicieron fue poder y gobierno sobre la humanidad. Esto significa que la humanidad se aferra a sus dioses de madera, plata y oro, jamás a los principios de espíritu, y esto debido a la falta de valentía interior, todo por no contar con las herramientas necesarias para poder sentir su fuerza y aplicarla en los momentos críticos, en el cual queda desguarnecido y a merced de la guerra materialista, que sigue y sigue en todos los órdenes materiales, mentales y emocionales. Pues bien, ha llegado la hora de decirle a esta humanidad que el materialismo es una enfermedad mental emocional que nos ha implantado la otra fuerza, para no avanzar, y sí para truncar nuestro pensamiento y esclavizarnos en la necesidad. Obstruir nuestro ser interior, porque nos da miedo y terror a lo desconocido, y esto no nos permite entender que las armas del espíritu son las más poderosas y las que en realidad nos dan la libertad.
En estos momentos de guerra es imprescindible abrir nuestro pensamiento y corazón y contestarnos las siguientes interrogantes, contando lo material y sobreponiendo a ello el capital espiritual, que jamás hemos usado, y es ahí donde está el mayor banco del tesoro depositado. 1. ¿Cómo hago para supervivir a la guerra? 2. ¿Qué debo hacer? 3. ¿Con qué recursos cuento para poder supervivir? 4. Y si los tengo, ¿cómo los puedo utilizar? Está muy interesante. En primer lugar, respira profundo. No te alteres. Recuerda que el arma más poderosa con que el enemigo nos ha manipulado se llama miedo a la verdad, convertido hoy en día en terror. Y esto es cuanto bloquea todo pensamiento y por ende la calma y tranquilidad o la lógica para actuar. Ahora en tiempos de guerra es necesario concientizarnos de hacer una guerra contra lo material, no depender más de ello y utilizar todos los recursos que tengamos para invertir en la preparación de cómo supervivir. Esto significa desprendernos de lo material, llámese carro, casa, industria, empresa, etcétera, pues todas estas cosas no nos ayudarán a avanzar y menos a supervivir. Si cuentas con recursos monetarios y los tienes en instituciones financieras, bancos, es necesario utilizarlos teniéndolos a la mano para estos casos de emergencia y debes invertirlos todos, pues por experiencia en las guerras anteriores en cada uno de los lugares donde sucedieron, el dinero no sirve más que para basura. La mejor aplicación que se le puede dar ahora es la compra de tierras e inmediatamente sembrar y cosechar para tener alimentos. Pero lo más lucrativo es la inversión de aprender a compartir e intercambiar con lo que tengamos a disposición con nuestros semejantes y volver al sistema de trueque, así como nuestros ancestros mayas, incas, aztecas, lo hicieron para cubrirse entre sí sus necesidades. Esta es la verdad de la economía que nos hace libres y supervivientes. Quiero compartir con ustedes para, digamos, apoyarnos en la lectura este material que es muy bueno. Esto que estamos viviendo es algo histórico, pero ¿estás preparado? Yo soy Karen Brewer Carías, soy exploradora, instructora de supervivencia en selva y hoy junto con un venezolano americano anónimo te vamos a contar algunas claves para poder mantenerte a salvo. Mantén la calma, analiza tu entorno, prioriza y vamos a entrar en mentalidad de supervivencia. Recuerda que podemos sobrevivir 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin alimento. Así que vamos a empezar desde el principio. Vamos a aprender a respirar para poder mantener la calma y pensar con claridad. Esto va a ser en segmentos de 4 segundos. Vamos a inspirar 4 segundos, vamos a retener 4 segundos, exhalar 4 segundos y vamos a retener otra vez 4 segundos. Vamos a hacerlo en conjunto para que sepas cómo se hace, ¿ok? Repite esto 4 veces y ya vamos a poder pensar con claridad. Ya cubrimos nuestra primera necesidad y ahora vamos a analizar nuestro entorno. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los recursos que tenemos a nuestro favor y cómo podemos utilizarlos de forma correcta? Vamos a la alacena y vamos a ver qué es lo que tenemos. Aprovecha y ordena toda esa cosa, saca las cosas que estén vencidas. Y yo no sé si a ustedes les pasa cuando tienen una lata de algo que no saben dónde está la fecha de vencimiento, están buscando. Mira, yo se lo escribo grande con un marcador, así no hay confusión. Aprovecha y ordena todo lo que tienes. Haz un inventario y escríbelo. Haz un inventario también de todos los medicamentos que tienes y escribe si necesitas o te falta algo. ¿Tienes agua potable? ¿Cuántas personas son en la casa? ¿Quieres aprender a cómo potabilizar agua? Escríbeme y te podemos hacer un video sobre esto también. Recuerda que lo primordial en estos casos es mantenernos a salvo. Evita exponerte a situaciones que te pongan en peligro. También evita compartir información de la que no sabes cuáles son las fuentes porque hay mucha información falsa por ahí. ¿Ya hiciste tu inventario? Comunícate con tus vecinos y haz una red de apoyo. Quizás ellos tengan algunos recursos que puedan intercambiar con ustedes y así no tienes que exponerte si te falta algo.
Solo sale a la calle si es estrictamente necesario. Yo te recomendaría que evites salir a la calle, pero si tienes que hacerlo, vístete de forma que no llames la atención, no te pongas ropa táctica, ni que parezca militar, ni que parezca policial. Trata de ir bajo perfil todo momento, llévate tus documentos de identidad contigo y ten escritos en un papel teléfonos de contacto que sean importantes. Evita ir a lugares concurridos, evita confrontaciones. Siempre mantén la calma y respira. Ya sabes cómo hacerlo. Y estas son algunas de las cosas que puedes tener en casa para poder quedarte tranquilo. Agua, alimentos no perecederos, enlatados como de caraotas, lentejas, atún. Arroz, aceite de cocina, sal, azúcar, leche en polvo, medicamentos, analgésicos, antialérgicos, si ustedes tienen alguna medicación especial, antibióticos, antidiarreicos, bebidas con electrolitos y si quieren les puedo dar la receta de una bebida para poder recuperar electrolitos que pueden hacer desde casa. Vamos a tener también velas, aunque podemos hacer en casa también, les puedo enseñar esto si quieren en un video, linternas, fósforos, baterías. Si sabes de primeros auxilios básicos, mejor, si no, podemos hacer un video sobre esto también. Mantén tu teléfono contigo en todo momento y cargado. Si tienes fuente de carga externa, mejor. Radios y walkie-talkies son preferibles si tienes acceso a ellos. Repártelo entre familiares o vecinos para mantenerte comunicado. Ten un bolso de emergencia a mano con todos los insumos que puedas necesitar. Ya hice un video sobre el morral de emergencia, así que ve los videos anteriores para que puedas saber qué llevar ahí. Comunícate con tus vecinos y hagan un plan de contingencia para protegerse entre todos. Esto es importante. Necesitamos construir nuestra comunidad y protegernos entre nosotros. Ubica cuáles son los puntos débiles de tu casa y refuérzalos. Ventanas, puertas. Haz de tu casa un lugar seguro y funcional, donde puedas dormir tranquilo y tengas todo lo que necesites. Si tienes otros consejos, déjalos en los comentarios. Y si quieres saber más sobre supervivencia y subsistencia, avísame qué te gustaría saber. Esto que estamos viviendo es algo... Perfecto. Entonces, un material súper importante. Ahí ya tienen la red social de esta persona, Karen Explora. Tiene videos muy buenos sobre estos asuntos. Así que súper recomendadísimos. Entonces, continuemos. Dice, lo eficaz sobre la guerra. ¿Estamos preparados para la guerra y el desastre? Los humanos poseemos por naturaleza la necesidad de existir, de no perecer, de proteger las vidas y la de nuestras familias. Esa necesidad de existir nos la creó nuestro Padre Eterno en Jesús. Cita. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo, Jesús, por su espíritu que mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Poderoso. Como tal, la muerte no es obra de él, y en esto identificamos a Lucifer, que nos persigue para asesinarnos, y por esto las guerras son de Satanás y su orden mundial, cuyo objetivo es quitar al hombre de la tierra y dañar la obra del Padre innominado. Todos los políticos y voceros de la guerra, así como los medios de comunicación que hablan a favor de la guerra, son del dragón. En este tiempo, Satanás es el gobierno del orden mundial, que invade y destruye naciones. Sale del Vaticano de Roma a perseguir y asesinar con inquisición a cuantos no crean en él. Esa es la garganta y jeta de la banca mundial y su Fondo Monetario Internacional, para matar de hambre y miseria a los pueblos de la tierra. Es el dragón de Armagedón advertido en el Apocalipsis 12 y 13, la bestia 666 de la Primera de Reyes 10:14. Por esta situación mundial y sus implicaciones, ninguno en el planeta está a salvo del 666. Por lo tanto, debemos alertar a toda la humanidad de este hecho anunciado en el Apocalipsis, para que no haya incertidumbre y desesperación. Porque hasta ahora los humanos seguimos dormidos pensando que todo es una guerra mediática y no nos hemos preparado para vivirla. Esto es un terrorismo preparado para subliminalmente, a fin de que ninguno podamos defendernos del enemigo. Debemos, debemos prepararnos para supervivir sin electricidad, combustible, agua potable, sin transporte, sin comida, sin el dinero y sus riquezas. Debemos contar con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia y nuestro espíritu. Por esto,
Tomemos las recomendaciones para antes, durante y después de la guerra. Antes, prepárate y organice a su familia. Ubica sitio seguro donde resguardarse. Prepara alimentos no perecederos. Adquiere instrumentos como cuchillos, linternas, GPS, brújula y otros. Sitúa refugios preferiblemente en áreas montañosas y de difícil acceso. Realiza prácticas de evacuación con su familia. Durante, mantén la calma. En tu actitud depende la reacción en cadena de tus familiares y allegados, porque recuerden que ustedes serán, digamos, esos guías que pondrán desde su fuerza interior la fuerza en sus allegados, porque nuestros allegados están o sea, en la comodidad, en el día a día, no están pensando en estas cosas. Y cuando llegue, llegará como ladrón por la noche para ellos. En tanto, para nosotros que ya venimos en esa preparación, debe existir esa calma, esa serenidad, esa certeza de lo que está sucediendo y del por qué. Aplica lo aprendido en cuanto a técnicas y estrategias de evacuación. Confía en tus habilidades y destrezas, pero sobre todo en tu fuerza interior, pues en ella existe el Padre Eterno. A tu lado, lucha con Él y al lado de Él. Desecha todo tipo de manipulación, como el plan de Haití. Después, busca un sitio que no haya sufrido tanto los estragos de la guerra, que cuente con una fuente de agua cercana, una tierra fértil, ubica todo lo que se te pueda servir para fabricar un refugio seguro. Resolver ante el desplome. En un escenario de confrontación entre países hermanos, acostumbrados a vivir en paz, se nos hace difícil aceptar el campo de guerra en el que vivimos. En tanto, en tal sentido de los acontecimientos que se presentan, estamos obligados a cuidar y proteger nuestras vidas, y una forma de hacerlo es adquiriendo el conocimiento consciente de la realidad. Mientras potenciamos nuestra fuerza interior, el espíritu de la inteligencia y sabiduría que cada uno traemos consigo mismos, como intensidad del espíritu libertario encarnado en nuestro país de Venezuela, que nos levanta para resistir y batallar, que no hay fuerza que nos doblegue. Objetivo. Para cumplir con este objetivo, es importante tener claro las estrategias y acciones requeridas ubicándonos en tres tiempos: antes de, durante y después de, teniendo bien definido el propósito y nitidez en qué hacer, cómo, cuándo hacerlo y dónde. Estrategias. Fomentar la estimación de riesgos a consecuencia de los peligros naturales causados por el hombre. Impulsar las actividades de prevención y reducción de riesgos. Promover la incorporación de concepto de prevención en la planificación territorial urbano-rural. Inducir el fortalecimiento institucional. Animar la participación comunitaria en la prevención de desastres. Optimizar la respuesta a las emergencias y desastres. Actuaciones. Formular los planes derivados del Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y recursos materiales para la atención de emergencias y la movilización oportuna de los mismos. Identificar los peligros. Analizar las vulnerabilidades y estimar los riesgos para la protección de la vida y el patrimonio, adoptando las medidas de prevención necesarias para anular o reducir los efectos del desastre. Evaluar los daños y determinar las necesidades producidas por un desastre o emergencia. Organizar e implementar el centro de operaciones de emergencia, que facilite la toma de decisiones, tanto en la gestión del riesgo como en la administración de los desastres. Atender la emergencia, proporcionando apoyo inmediato a la población afectada con la asistencia de techo, abrigo y alimentos, así como rehabilitar los servicios básicos esenciales. Promover y conducir la capacitación de autoridades, brigadas y población en defensa civil. Promover la declaratoria de estado o situación de emergencia por desastre.
proponer la declaratoria de estado o situación de emergencia por desastre, si la estimación del riesgo o la evaluación de los daños lo ameritan. Efectuar inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. Planear, coordinar, supervisar y ejecutar obras de prevención involucrando a todas las entidades ejecutoras de su ámbito. Responsables. El Comité de Defensa Civil, conjuntamente con la comunidad organizada, son los responsables de llevar a cabo las acciones correspondientes a la prevención y atención de desastres. En ese sentido, para desarrollar adecuadamente la gestión de los riesgos que implica reducir las causas que la originan, sus vulnerabilidades y efectos, se requiere un conjunto de conocimientos, medidas, acciones y procedimientos descritos en las siguientes fases. Antes. Prevención antes de la emergencia o desastre. En esta fase, el Comité de Defensa Civil, en coordinación con el INDC, debe de realizar todos los trabajos y obras de prevención correspondientes a las siguientes tareas: la identificación del peligro, el análisis de vulnerabilidades, el cálculo del riesgo, la prevención específica, la preparación y educación. Actividades a realizar: participar en simulacros por sismos, inundación, deslizamientos, otros. Ubicar zonas seguras de evacuación y refugio. Conformar y capacitar brigadas de rescate, evacuación, primeros auxilios, evaluación de daños y asistencia técnica. Contar con botiquines básicos para la atención de primeros auxilios. Contar con almacén de herramientas y materiales necesarios para la reparación de la infraestructura afectada, como puede ser el sistema de agua y saneamiento. Controlar los caudales de ríos y niveles de lagunas, colocando estacas graduadas en las orillas. Contar con depósitos de agua y pastillas de cloro para los casos en que se produzcan daños graves en el sistema de agua. Conocer y tener la relación de personas capacitadas para atender las emergencias, así como las instituciones, recursos humanos y bienes materiales existentes. Ejemplo, puesto de salud que cuente con estación de radio, camas, medicinas y personal médico y auxiliar. Todas esas acciones deben ser coordinadas con el Comité de Defensa Civil de cada localidad. Durante. Atención en la emergencia del evento. En esta fase, el Comité de Protección Civil y la comunidad organizada, ya constituidos en el Centro de Operaciones y en coordinación con el INPC y los diferentes sectores responsables, deben realizar la respuesta ante la emergencia, para que se realicen todos los trabajos y obras correspondientes a las siguientes tareas: evaluación de daños y análisis de necesidades, atención de la emergencia, la rehabilitación. En el INPC, el funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional es permanente para el enlace, coordinación, asesoramiento y supervisión, según corresponda. Las actividades en los comités regionales de protección civil, sus direcciones regionales y de cualquier otro organismo del sistema que así lo requiera por emergencias. Después del desastre, dependiendo del nivel de afectación, se realizarán obras de rehabilitación, las cuales tienen una serie de procedimientos que facilitan una rápida intervención, o de reconstrucción por daño severo, estando esta actividad a cargo del sector involucrado. Programa de obras de rehabilitación. En la fase post-emergencia, en caso de haberse producido daño o afectación a algunas partes de los componentes del sistema de infraestructura y equipamientos por la ocurrencia de algún fenómeno natural o humano y que se requiera ejecutar obras de rehabilitación, no reconstrucción, es necesario conocer la articulación del sistema y gestión establecida en el marco del programa de rehabilitación. El Comité de Protección Civil y la comunidad organizada, a través de su Comisión de Operaciones, Educación y Formación, tiene las siguientes funciones y actividades en emergencia. A. Supervisar
La utilización de las brigadas de búsqueda, rescate y salvamento y lucha contra incendios de los comités de protección civil estadales y municipales. B. Supervisar la evaluación de daños en las infraestructuras públicas y no públicas y ambientales. Determinar requerimientos. C. Emplear los recursos humanos y materiales considerando los de las Fuerzas Armadas, coordinando las posibilidades de cada jurisdicción. D. Remitir los reportes diarios de las emergencias al INPC, que está en el Centro de Operaciones, a través del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres. E. Mantener enlace permanente con los niveles superiores e inferiores del sistema, comprometidos en la emergencia. F. La rehabilitación de las carreteras, puertos, aeropuertos y demás infraestructuras de los servicios básicos esenciales de su jurisdicción. Disciplina real. Nos advirtió con sentido de pertenencia el libertador Simón Bolívar: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y hoy comprendemos que estas luces y su moral es la conciencia de los grandes tesoros internos guardados en nosotros para estos tiempos, donde la humanidad perdió sus valores y sus luces, la cambió por la falsa libertad o ese estado de guerra que nos aprisiona y destruye, comprobándose que tales libertades modernas hasta ahora son la traición a la humanidad terrestre, por lo cual ahora estos valores deben resucitar tal como ellos deben resucitar para con ellos conocer e interpretar los momentos y las decisiones que debemos tomar en bien de los justos e inocentes, y con esta luz encontrar la sabiduría e inteligencia o fórmulas de supervivencia en esta hora aciaga se tienen que aplicar. Muy bien, entonces bastante importante este capítulo. Recuerden que este libro lo pueden encontrar en mi canal de Telegram Heraldo del Sur. El link está en la descripción o en el primer comentario fijado. Em, Recuerden compartir este libro, este material. Entren a mi canal, descarguen el documento, imprímanlo y repártanlo por todas las calles, lugares, por todo el mundo que sea necesario para la preparación. Si estás en Venezuela, es importante el estudio y divulgación de todas estas prácticas porque se avecina inminentemente esta gran guerra.